informativo. Una buena tarde tengan todos en este 9 de septiembre del 2019. Carlos Figueroa y Ruth del Salto junto a ustedes con el repaso de las noticias internacionales. Carlos, buen lunes. Buenas tardes, feliz inicio de semana de labores para todos. Vamos a revisar lo que es noticia en el mundo iniciando. Comienza el informativo con Carlos Figueroa y Ruth del Salto. Empezamos con la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. La chilena Michelle Bachelet ha renovado hoy sus denuncias contra el régimen de Venezuela. Según Bachelet, en el país siguen cometiéndose torturas y ejecuciones extrajudiciales. Ha asegurado en Ginebra que no han sido escuchadas sus recomendaciones para reducir la violencia y la crisis en el país. Pese a que en julio justamente Nicolás Maduro le pidió rectificar estas denuncias en su primer informe sobre su visita a Venezuela, Bachelet insistió en que el régimen no ha hecho nada para investigar los abusos cometidos contra la población. Continúa la presión internacional contra el régimen venezolano. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU volvió a increpar a Nicolás Maduro. Mi oficina siguió documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional, conocidas como FAES, en algunos barrios del país. Tan solo en el pasado mes de julio, la organización no gubernamental Monitor de Víctimas identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros de FAES en Caracas. En una ampliación de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, Michelle Bachelet denunció que Maduro ha incumplido con los compromisos adquiridos con la Organización de Naciones Unidas, luego de su visita al país suramericano en junio pasado. Condenó que el régimen, en vez de ponerle fin a la intimidación sistemática y abusos por parte de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional, ha celebrado su proceder. En su reporte anterior había exigido a Maduro disolver las FAES y establecer un mecanismo nacional imparcial e independiente con apoyo de la comunidad internacional para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad. Insistió en que nada de esto fue acatado. Mi oficina no ha recibido información sobre medidas para implementar la recomendación del informe sobre la disolución de las FAES y prevenir la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales. Por el contrario, las FAES han recibido apoyo al más alto nivel del gobierno. Mi oficina documentó casos de tortura y malos tratos tanto físicos como psicológicos de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular militares. En cuanto a la situación de los detenidos por expresar su rechazo al régimen, Bachelet dijo que no cuentan con los estándares internacionales básicos y que no tienen acceso a atención médica adecuada. Enfatizó que lo que pasa en Venezuela ha tenido un impacto desestabilizador en la región, que la situación económica sigue deteriorándose rápidamente, por lo que apoyó los procesos de negociación y puso a disposición los recursos de su oficina para acompañar los esfuerzos de diálogo. Es por ello que mantengo mi compromiso de seguir cooperando con las autoridades para lograr cambios sustanciales y poner fin a violaciones de derechos humanos documentadas en mi informe. Y aunque hasta el momento Maduro no se ha pronunciado tras la presentación del informe, en junio señaló que Bachelet dio un paso en falso. Es un informe cargado de mentiras, de manipulaciones, de datos inexactos, de datos falsos. Es una repetición, una lectura dogmática y repetición de los informes del antiguo alto comisionado. Después de conocer las denuncias, exigió una rectificación del documento, acción que no se llevó a cabo. Y ya en Caracas hay reacciones a este nuevo reporte. Organizaciones han convocado una concentración en la sede de la ONU bajo el lema Venezuela exige derechos humanos a Bachelet. Precisamente es para pedirle a la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU que tome acciones frente a esas denuncias que ha presentado en Ginebra con la actualización del informe. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Oliver Fernández. Oliver, buena tarde, adelante. Hola, buenas tardes, gracias por este contacto. Y en Venezuela ha habido reacciones sobre la actualización de este informe presentado por la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Algunos representantes de organizaciones no gubernamentales, así como la sociedad civil, han dicho que el régimen de Nicolás Maduro ha hecho caso omiso a las recomendaciones dadas por la ONU desde hace varios meses. Veamos. Porque el principio que rige no es el Estado de Derecho, porque el principio que rige no es la Constitución venezolana, porque el principio que rige es la dominación de una sociedad que hoy lo que quiere es ser libre y que quiere vivir en democracia. Hoy el régimen de Maduro, sin lugar a dudas, no es demócrata. Hoy el régimen de Maduro muestra su naturaleza totalitaria. Hoy ha sido para ratificar la gravedad de la situación en materia de derechos humanos, pero también para insistir en el cumplimiento de los acuerdos que se lograron en julio pasado
insistir en la presencia de los oficiales del alto comisionado y que puedan visitar los diferentes centros de privación de libertad. Y la sociedad venezolana tiene que convertirse en contralora social del nivel de cumplimiento de esos acuerdos. La nutricionista Susana Rafali aseguró que no hay intención por parte del régimen de Nicolás Maduro de avanzar en materia alimentaria, sobre todo porque no garantiza la alimentación de los niños. Es decir, lo que ella habló allí no es ni siquiera a los niños que tienen hambre y necesidad de socorro ahorita, sino a los que se les retardó el crecimiento mientras aquí se discutía si hay una emergencia humanitaria o no. Exigieron acá en la sede de la ONU en Caracas que se cree una comisión para investigar y determinar responsabilidades y también para reparar el daño de las víctimas. Es que investiga casos concretos, establece qué fue lo que sucedió y señala responsabilidades. Y este tipo de resultados serán muy importantes para el examen preliminar que se está realizando ahora ante la Corte Penal Internacional. Si el gobierno realmente tiene voluntad política para tratar el tema de los derechos humanos y quiere demostrar al mundo cuál es la situación, debe también aceptar la integración de una comisión de investigación que pueda aclarar de manera diáfana cuál es la situación de violación de derechos humanos en Venezuela. Los distintos sectores de la sociedad civil en Venezuela se están reorganizando y no se descarta una nueva ola de protestas en los próximos días. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Oliver, por ese reporte desde la capital venezolana. La ONU, en cabeza de la alta comisionada de los derechos humanos, ha ofrecido hoy un minuto de silencio en la apertura del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, para rendir homenaje a las personas que murieron en Bahamas después del paso del huracán Dorian. El representante de Bahamas dijo que el encuentro sirvió para recordarle al mundo la amenaza que plantea el cambio climático, particularmente para los pequeños estados insulares en desarrollo. Y a una semana del devastador paso de Dorian por las Bahamas, las autoridades locales han ofrecido un nuevo balance de víctimas y daños. A 45 ha subido el número de muertos que dejó este fenómeno natural. Este es el escenario de destrucción y desolación hoy en el archipiélago. La tormenta se posó durante 3 días sobre las paradisíacas islas. Allí sigue la búsqueda de desaparecidos y las autoridades no descartan que la cifra de víctimas mortales pueda aumentar. Dorian llegó el fin de semana a la costa este de Canadá, donde se degradó a ciclón posttropical. Vamos aquí a un corte comercial. Ahora son 3 los políticos que quieren desafiar a Donald Trump por la candidatura para el Partido Republicano de cara a las presidenciales del 2020. En las últimas horas, el exgobernador de Carolina del Sur, Mark Sanford, ha anunciado su intención de llegar a la Casa Blanca. De inmediato, el magnate, tal y como lo hizo en 2016, inició una campaña de descrédito contra el político. Además, ha llamado al grupo de precandidatos republicanos los 3 chiflados. Fiel a su particular forma de hacer política, Donald Trump enfoca sus descalificativos y burlas contra quienes lo desafían. La más reciente arremetida fue contra Mark Sanford. El exgobernador de Carolina del Sur hizo pública su intención de llegar a la Casa Blanca. Creo que como Partido Republicano hemos perdido el rumbo y yo diría que en un par de frentes diferentes. Yo diría que lo primero y más o menos el epicentro del lugar de donde vengo es que hemos perdido el rumbo con respecto a la deuda, el déficit y el gasto. Usted sabe que uno de los sellos distintivos del Partido Republicano y del movimiento conservador siempre ha sido cuánto gastamos. Era la noción de Milton Friedman de que la última medida del gobierno es cuánto gasta. Creo que como partido hemos perdido el rumbo. Horas después, Trump, como lo hizo durante el proceso electoral de 2016, inició su ataque lleno de descalificativos contra su contrincante. Vía Twitter, recordó el escándalo por una relación extramatrimonial del que fue protagonista Sanford en 2009. Cuando el exgobernador del gran estado de Carolina del Sur, Mark Sanford, fue reportado desaparecido solo para luego decir que estaba de excursión por el sendero de los Apalaches, luego fue encontrado en Argentina con su amiga la bailarina. Parecía que su carrera política había terminado. Además de burlarse del revés electoral que Sanford tuvo en 2018. Fue entonces cuando se postuló para el Congreso y ganó, solo para perder su reelección después de que yo tuiteé mi apoyo el día de las elecciones a su oponente. Pero ahora anímense, ha vuelto y se presenta a la presidencia de los Estados Unidos. Los 3 chiflados, todos candidatos fracasados, lo intentarán. Esta última referencia es una clara burla a los 3 republicanos que quieren disputarle el puesto como candidato para las elecciones presidenciales.
Varios sondeos indican que el magnate sigue siendo el favorito para alzarse con la nominación. El mismo Trump afirma tener el 94% de la aprobación dentro del Partido Republicano. Y vamos a revisar aquí en NTN24 quiénes son estos tres rivales republicanos de Donald Trump. Vamos a comenzar con el más reciente en sumar nombre a esta lista. Marshall Clement Sanford Jr., de 59 años, es representante de la Cámara de los Estados Unidos desde el año 2013 por el primer distrito congresional de Carolina del Sur. De 2003 a 2009 ejerció como gobernador de este estado. Sanford ha sido un duro crítico de Trump, aunque en el 2016 respaldó su candidatura a la presidencia. El segundo republicano en tratar de ganar la candidatura presidencial republicana es William Joseph Walsh. Tiene 57 años. El político es locutor de radio y durante el periodo 2011-2013 fue miembro de la Cámara de Representantes. Fue asimismo un duro crítico contra la administración de Barack Obama, a quien acusó de odiar a Israel. Al lanzar su candidatura, Walsh afirmó que el presidente Donald Trump no está calificado para liderar el país. Y cerramos con el primero en anunciar su aparición. Él fue William Floyd Weld, 74 años, ex gobernador de Massachusetts desde 1991 hasta el 97. En el 2016 fue candidato a la presidencia por el Partido Libertario en la fórmula que encabezó el ex gobernador de Nuevo México, Guy Johnson. Weld afirmó tener 6 años más de la administración Trump, que esto representaría una tragedia política. Y Trump vuelve a su discurso bandera. Ha afirmado que el muro fronterizo entre Estados Unidos y México se está construyendo de forma expedita. Así lo reveló en un video publicado en su cuenta de Twitter, que acompañó con imágenes de lo que serían los avances de la construcción de la valla. Según el mandatario, la barrera tendrá 9 metros de altura y habrá 800 kilómetros nuevos de estructura para finales de 2020, año en el que Trump aspira a ser reelegido en los comicios presidenciales. El muro fue su bandera principal en la campaña del año 2016. Y el talibán ha amenazado a Estados Unidos tras la cancelación de las conversaciones de paz anunciada el día sábado por el presidente Donald Trump. La Casa Blanca asegura que contempla reabrir estos diálogos solo si el grupo terrorista afgano cumple y respeta los acuerdos. Emiliana Molina en Washington tiene el reporte. Emiliana, adelante, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues la cancelación de estas negociaciones de paz pone en cuestión la retirada de las tropas estadounidenses de esa región. El secretario de Estado Mike Pompeo ha dicho que están dispuestos a continuar con estas negociaciones, pero solamente si los talibanes optan por seguir al pie de la letra estos acuerdos. De hecho, se canceló una reunión en secreto que estaba pautada supuestamente para este fin de semana en Camp David. Esto después de que el mandatario estadounidense Donald Trump confirmara que los ataques que se llevaron a cabo en Kabul la semana pasada, donde falleció un soldado estadounidense, fueron a manos de los talibanes. Hemos estado trabajando en este conjunto de problemas durante varios meses y francamente hemos hecho verdaderos progresos con el gobierno del presidente de la Unidad Nacional, así como con los talibanes. Debería saber que en los últimos 10 días hemos matado a más de 1000 talibanes y aunque esto no es una guerra de desgaste, quiero que el pueblo estadounidense sepa que el presidente Trump está llevándose a los talibanes en un esfuerzo por asegurarnos de que protegemos los intereses de los Estados Unidos. Nunca nos rendiremos. Se busca un acuerdo político y claramente es lo que se está haciendo ahora. Esto significa de que nosotros no podemos abordar cualquier acuerdo sin las garantías que necesita nuestro país en términos de seguridad. Necesitamos llevar a cabo esto pensando en la gente, por supuesto. Trump ha sido fuertemente criticado incluso por miembros de su propio partido por invitar a líderes del gobierno de Afganistán y del Talibán a continuar las negociaciones en Camp David, donde se supone que se iba a firmar este acuerdo de paz. Esto porque aquí mismo fue donde se llevaron a cabo las negociaciones de la respuesta que se le iba a dar a líderes de Al Qaeda y del Talibán por perpetrar los ataques del 11 de septiembre, donde fallecieron más de 3000 estadounidenses. Esta es toda la información que tenemos desde la Casa Blanca. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana, por ese reporte. Y mientras tanto, el presidente de Afganistán ha reafirmado su posición contra los talibanes.
Hoy Afganistán se encuentra en una coyuntura crítica porque tenemos dos acontecimientos importantes, la paz y las elecciones. La nación afgana ya ha dicho que no hay limitaciones para las negociaciones, pero la paz no es incondicional. Pero ahora las negociaciones sin cesación del fuego son imposibles. Estamos listos para las negociaciones, pero si los talibanes creen que pueden asustarnos, miren a estos guerreros, les responderán a ustedes y les romperán la espalda. Una nueva y exitosa cirugía le fue practicada al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El mandatario agradeció a través de su cuenta en Twitter el apoyo y las oraciones de sus seguidores. El ultraconservador fue intervenido quirúrgicamente debido a una hernia abdominal. Es la cuarta cirugía desde que fue atacado con cuchillo hace un año en un acto de campaña. Esta mañana Bolsonaro compartió un llamativo video desde el hospital en el que se recupera. Tan solo este lunes estaré descansando. Mañana vuelvo a trabajar. Por ahora, mi programa favorito, El Chavo del Ocho. El expresidente de Uruguay, José Mujica, ha revelado cuál sería, en su opinión, la elección perfecta para Argentina en los comicios del próximo 27 de octubre. Aunque el exmandatario elogió al candidato Alberto Fernández, ha considerado, en sus palabras, que el país necesita un mago y no un político para superar la grave crisis en la que está inmerso. Afirmó que para enfrentar los grandes desafíos, la mejor opción sería, abro comillas, el mago Mandrake, esto en referencia al personaje de las tiras cómicas. Día clave en Reino Unido para definir su salida de la Unión Europea. En NTN 24 vamos a presentarles los principales hechos que han marcado la jornada de este lunes. La reina Isabel II ha dado su aprobación a la ley que impone pedir un nuevo aplazamiento del Brexit si no hay acuerdo con Bruselas al 19 de octubre. Bajo esa legislación, el Reino Unido tendría que solicitar a la Unión Europea una nueva prórroga del Brexit, que ahora está previsto para el 31 de octubre. Esta mañana, el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, ha anunciado que va a dejar su cargo ese día. El dirigente subrayó que iba a abandonar el puesto hoy mismo si los diputados aprueban la moción promovida por el gobierno para convocar elecciones parlamentarias anticipadas a mediados de octubre. El Parlamento británico va a cesar sus actividades a partir de esta noche hasta el próximo 14 de octubre. Mientras tanto, a las afueras del Parlamento, cientos de personas permanecen a la expectativa por lo que sucede en el Palacio de Westminster. Manifestaciones a favor y en contra de la salida del Reino Unido del bloque comunitario se congregaron desde tempranas horas en los alrededores de este recinto. Y esta mañana el primer ministro Boris Johnson ha visitado Irlanda para abordar uno de los puntos más críticos del pacto de la salida, la salvaguarda irlandesa. Se trata de una medida que fue pensada para evitar la reinstauración de una frontera física entre las dos Irlandas, incluso si no se llegara a un acuerdo formal en temas comerciales y de seguridad entre Londres y Bruselas. Mientras que el premier británico asegura que se va a resolver de algún modo, su homólogo irlandés afirma que el Reino Unido no ha enviado una propuesta realista sobre esta situación. Donald Trump negó estar involucrado en actividades de conflicto de interés por sus resorts ubicados en Europa. El presidente de los Estados Unidos ha rechazado haber incurrido en alguna acción indebida luego de que se divulgara información sobre las estadías del personal militar y del vicepresidente Mike Pence en uno de sus complejos de lujo durante su reciente visita a Irlanda. Entre tanto, la Fuerza Aérea anunció el inicio de una investigación y de la revisión de sus procedimientos para alojar al personal. Caos aéreo en Reino Unido por una huelga de pilotos de la aerolínea British Airways. 1.700 vuelos han sido cancelados, 100.000 pasajeros han resultado afectados por este paro. Los trabajadores están pidiendo mejores condiciones salariales. El Papa Francisco visitó durante 8 horas la isla de Mauricio. Celebró una misa multitudinaria ante 80.000 personas. Allí pidió a los jóvenes no caer en las nuevas formas de esclavitud del siglo XXI. Como regalo, recibió allí lo ven una camiseta de su equipo del alma, el San Lorenzo de Argentina. Esta es la última parada de la gira del Pontífice Católico por África, que también lo llevó a Mozambique y el fin de semana a Madagascar.
El partido político Rusia Unida del presidente Vladimir Putin ha sufrido una derrota en las elecciones locales del pasado domingo. El partido ha perdido 1/3 de sus escaños en el Parlamento. Sin embargo, aún conserva la mayoría en la Asamblea de Moscú. El opositor Alexei Navalny vio los resultados como un respaldo a su estrategia del voto inteligente que busca arrebatar el poder al partido oficialista. Candidatos opositores han sido vetados en la contienda, desatando una ola de protestas que fueron duramente reprimidas por semana. La ONU ha pedido investigar el presunto abuso policial. Cientos de estudiantes de la Universidad Bautista en Hong Kong formaron una larga cadena humana en apoyo a los manifestantes antigubernamentales. Los jóvenes mostraron carteles con las principales demandas al gobierno local. Han pedido a las autoridades que respondan a las promesas de libertad, derechos humanos y Estado de Derecho. El paso del tifón Fasai por Japón ha dejado un muerto. Asimismo, reportan más de 40 heridos y 900.000 viviendas sin electricidad. La costa central del país ha sufrido problemas en las carreteras, el servicio de trenes ha sido suspendido y decenas de vuelos fueron cancelados. Y otro tifón, el Ling, ha golpeado el fin de semana la península coreana. El régimen de Pyongyang cifró en 5 el número de víctimas mortales. Otras 3 personas resultaron heridas. El fenómeno arrancó árboles de raíz y afectó varias calles. En Corea del Sur, donde el ciclón impactó primero, reportaron 2 muertos. Irán ha vuelto a instalar y poner en marcha su proyecto de enriquecimiento de uranio. Así lo ha confirmado hoy la Organización Internacional para la Energía Atómica. Días atrás, Teherán había advertido que iba a dejar de cumplir con el pacto nuclear de 2015 en respuesta al retiro de Estados Unidos de ese acuerdo. Además, la República Islámica ha acusado a la Unión Europea de violar los compromisos frente al pacto. La noticia la tiene Alejandro Enrincón en directo desde Nueva York. Alejandro. Hola Carlos Ruz, televidentes del Canal de las Américas. El observador nuclear de Naciones Unidas ha hecho un importante llamado de atención tras una visita a Teherán. El director encargado de esta agencia actualizó hoy a la Junta Directiva de la OIEA sobre esta causa en particular. Por asuntos de confidencialidad, las precisiones sobre las conversaciones de la OIEA con los Estados miembros no son revelados. Sin embargo, fuentes diplomáticas han precisado, por ejemplo, que desde hace 2 meses la OIEA intenta establecer el por qué fueron encontrados rastros de uranio enriquecido en lo que Irán había declarado que era una instalación para la limpieza de tapizados o de tapetes. Tampoco se puede establecer hasta ahora cuál es el alcance real de esta nueva fase de instalación de máquinas centrifugadoras a través de las cuales Irán prevé no solo empezar a enriquecer más uranio, sino acumularlo. Es en este contexto en el que produce esa declaración del director encargado de la agencia en una parte pública del briefing en donde dice que no hay tiempo para perder sobre las discusiones con Irán en los asuntos de energía atómica. Posteriormente, algunos medios de comunicación en Viena le preguntaron al director encargado el porqué de esa declaración, que no hay tiempo que perder, y esta fue su respuesta. Vean. Cuando subrayé hoy la necesidad de una cooperación completa y también la necesidad de establecer esto como la esencia, es una indicación de que nuestras interacciones en desarrollo necesitan avanzar incluso más y es parte del proceso. Y yo creo que lo dejamos muy claro para las agencias que vamos a continuar comprometidos en la exploración de todas las opciones y nos vamos a dirigir en todas las opciones disponibles. De regreso aquí en la sede general de la Organización de Naciones Unidas, esta última controversia alrededor del plan de enriquecimiento de energía atómica por parte de Irán coincide justo con una fecha cuando la Asamblea General de la ONU celebra el Día Internacional para la No Proliferación de Armas Nucleares y de no hacer ensayos nucleares a nivel internacional. Un evento que contó con la participación del secretario general, en donde hubo un nuevo llamado a la comunidad internacional justo alrededor de esta causa, que los gobiernos del mundo busquen acuerdos para que no vuelvan a proliferarse las armas nucleares
alrededor del mundo. Es todo lo que tenemos para ustedes en directo desde la sede general de la ONU en Nueva York. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro, por ese reporte. El régimen de Irán ha informado que pronto podría liberar el buque petrolero británico incautado desde julio pasado. La embarcación ha sido detenida por las autoridades en el Golfo Pérsico en medio de las crecientes hostilidades con Occidente. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní ha dicho a la televisión estatal que los pasos necesarios para liberar el barco están en marcha ya. El funcionario se refirió también a la embarcación iraní que fue recientemente liberada por Gibraltar. 2 días después de ser localizada en aguas sirias, el portavoz admitió que el petróleo que llevaba fue vendido. El hecho constituiría una violación a las sanciones europeas contra el régimen de Damasco. Incendios forestales arrasan amplias zonas de 2 estados en el este de Australia, en Queensland y Nueva Gales del Sur. Las llamas ya devoraron al menos 20 viviendas, un hospedaje ecológico y al menos 105.000 hectáreas de cultivos. Los organismos de socorro señalaron que nunca habían presenciado en el país una emergencia de este tipo tan peligrosa. El fuego se desató 2 meses antes de la temida temporada de incendios. Al menos 3 niños migrantes intentaron suicidarse luego de haber sido rescatados de una pequeña embarcación de madera en el mar Mediterráneo. Las autoridades de Malta recibieron a los menores para brindarles la asistencia necesaria para su recuperación. Otros 10 niños fueron rescatados del improvisado bote en la misma operación. Todos recibieron ropa, comida y apoyo psicológico. Vamos a revisar unas imágenes, algunas de ellas curiosas que el mundo nos deja en este lunes en Sri Lanka. Ahí vemos la celebración de un tradicional festival, por poco termina en tragedia. 2 elefantes, además símbolos sagrados de estas fiestas, perdieron el control durante el desfile en la capital, causaron heridas a 17 personas mientras corrían. Los lesionados han sido trasladados a hospitales donde recibieron atención médica. Divertida carrera de carros de pedal en el Reino Unido. En esta etapa de la competencia, 16 equipos con 4 corredores cada uno se enfrentaron para mantener el liderato. Las carreras tienen una duración mínima de 45 minutos. La fuerza y la resistencia son los factores más relevantes. Aquí hacemos una pausa enseguida. Gracias a Juan David. Vamos ahora a revisar lo que notifican usuarios de varios países. Están reportando hasta ahora una caída en el servicio de Instagram. La red social no ha funcionado adecuadamente en países como Estados Unidos, Brasil y Chile. Tampoco en Reino Unido, Portugal, Francia, Grecia y Rusia. Quienes usan Instagram señalan que han tenido problemas para actualizar historias, subir contenido e incluso para iniciar sesión. Gracias a todos por su sintonía con el informativo de NTN 24. Sigan informados a través de Twitter, @NTN24. Los invitamos también a consultar las noticias en ntn24.com.